Track On. Hace mucho tiempo que ya no soy el mismo, y es que todo el tiempo quiero estar contigo. Hey, qué tranza, gente de Track On, periódico La Roca. Bienvenidos a nuestra primera emisión de nuestra segunda temporada de Track On. Un saludo a toda la gente que está sintonizando en este nuevo formato y pues bueno, mejorando un poquito y también para mayor comodidad de la audiencia y también de nuestros invitados. Y un gustazo, por ahí ya habíamos platicado desde hace tiempo, ya le había hecho la invitación a mi buen amigo Homero. Un gustazo que por fin me acompañe en este primer episodio de la temporada 2. Homero Ontiveros, tecladista, compositor, sí. ¿Qué más, Homero? Productor, tecladista, compositor, productor de inspector, productor de radio, también locutor de radio, periodista musical. Oye, de todo un poco, todo un estuche de monerías, güey. Sí, es lo que dice Javier, ¿no? Mi compañero inspector. Este güey es todo un estuche de monerías. Oye, Mero, ¿cómo te ha ido con toda esta onda? Pues sabemos, son momentos muy difíciles para la industria musical, no solo ahora sí que a nivel local ni nacional, sino a nivel mundial. Cuéntame específicamente a ti, antes de comenzar con la charla, ¿cómo la has vivido? Supongo que le has sufrido. Por ahí mucha gente ha de pensar, pues estos cabrones de inspector, 20 y tantos años tocando y han de tener mansiones y la chingada. Pero pues la verdad es que no es así, güey. Y no porque no quieran ustedes, sino porque realmente la vida del profesional que se dedica a la música, pues no son lujos, ya no es esa onda, ¿verdad? No, mira, la sufres, o al menos en mi caso. He sufrido esta pandemia, este encierro, más en el lado anímico. ¿De qué manera? Del no tener claro cuándo vamos a volver ni cómo vamos a volver. O sea, imagínate que de pronto un día dices, bueno, lo que es mi profesión, a lo que me dedico, lo que me da el sustento, pues de pronto ya no está, güey. Y no sabemos cuándo va a ser, ¿no? Afortunadamente hemos tenido varios años de trabajo continuo, que eso pues de alguna manera te permite no vivir al día, pero tampoco por eso cruzarte de brazos, ¿no? O sea, es estar viendo, con decirte que dentro de las ideas que me han pasado en una de esas es hacerme de un carrito de tacos, ¿no? Por el tema los tacos del rock, ¿no? Sí, o buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, en el lado anímico es donde pega mucho porque, como te digo, no sabemos cuándo vamos a volver ni de qué manera vamos a volver. O sea, si en algún momento este trabajo era tu sustento, no sabemos si el próximo año que vuelva, si va a alcanzar para ser tu sustento. ¿Por qué? Porque si bien todo ha tenido que ir bajando por un flujo económico natural de la pandemia, la verdad es que el costo de las cosas no ha bajado. Al contrario, ha ido subiendo, ¿no? Son de las cosas que uno no se explica de la sociedad, ¿no? Porque los servicios básicos y la canasta básica, todo eso no baja. Aunque las empresas estén cerrando y se esté despidiendo a mucha gente, de todos modos los precios van subiendo, entonces llega un momento en el que es imposible. Entonces por ese lado, bueno, sí da un poco de ansiedad el de pronto no saber hacia dónde vas. Pero por otro lado también, en mi naturaleza creativa, digamos, pues he aprovechado todo este tiempo para estar creando. Quienes hacemos canciones, o me atrevería a decir quienes hacemos del proceso creativo parte de nuestra vida, siempre estamos buscando qué decir o situaciones o momentos que nos estén dando material para poder hablar de eso. Y todo lo que está ocurriendo ahorita pues es un material grandísimo de temas para poder hablar, ¿no? Entonces yo he estado creando, he estado haciendo música, ¿no? He estado escribiendo mucho, ¿no? Estás muy metido también con tu proyecto personal, que ahorita más adelante lo tocamos.
Y pues bueno, también como dices, ¿no? Prácticamente la música es un desahogo para ti. Por ahí tuve la oportunidad, me hiciste la invitación, grabamos una sesión en vivo y tal cual decías eso, y también el ambiente que se sentía en los compañeros tuyos que invitaste a tocar era eso, más allá de la pesadez que en muchos se les puede notar. En redes sociales por ahí vemos que también muchos músicos pues están batallando a tal grado de pues vender cosas que tienen ellos por ahí guardadas, empezar con las rifas, que es válido, o sea, cada quien está buscando desde su trinchera cómo sobrellevar y sobre todo cómo sobrevivir en esto, pero pues siempre tú del lado de la música, ¿no? Y agarrado bien fuerte a ella como ¿cuántos años ya dedicados a la música? Con Inspector 25, pero yo ya tocaba antes de Inspector, o sea que debo de estar llegando como a los 28, más o menos. 28 años literalmente agarrado de la música, sí, ¿no? Bueno. Sí, tal cual, 28, 29 años. Y sí, de alguna manera la música se ha convertido en una especie de salvavidas también. Y eso me ha quedado muy claro también en este confinamiento, porque no nada más me he puesto a hacer música, sino que también le he dedicado mucho tiempo a escuchar más música. Eso siempre lo hago, soy una persona que consume mucha música, pero durante este confinamiento me he dado más el tiempo de estar todavía escuchando mucha más música. Oye, pero ya que mencionas y que te vas a ese tema de que pues prácticamente eres todo un melómano, la importancia de esto para cada profesionista. Un ejemplo, para el futbolista, pues el nutrirse de fútbol 24/7 es básico. Para un cine, una persona que se dedica al cine, también es importante estar 24/7 metido con las películas. En este caso, tú con la música es lo mismo. La importancia de despertar, desayunar, comer, cenar y dormir música, sí. ¿Qué tan importante es para ti como músico y también qué importancia deben de darle los otros músicos a no encerrarse en ese género? Por ahí vemos muchas veces eso, los eruditos de que no, yo solamente rock and roll, yo solamente... La importancia de escuchar de todo un poco, porque de ahí también se aprende, ¿no? Mira, yo justo hace unos días me estaba cuestionando qué tanto tenía que ser esto algo generalizado o es algo que simplemente decide uno y ya. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, para mí es importante entender de dónde viene la música que a mí me gusta y la música que yo hago. Por ejemplo, si yo estoy en una escena regiomontana, a mí me interesa saber qué se ha hecho antes, qué se hizo, qué se está haciendo y qué puede ser como un poco hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me gusta tratar de escuchar cuáles son las bandas nuevas, cuáles son las propuestas nuevas, pero también conocer lo que hicieron otros grupos antes de que yo empezara a tocar acá en Monterrey, ¿no? Y yo me cuestionaba esto porque y no sé, tal vez Gus podrá decirme el que está muy relacionado con bandas también muy jóvenes, pero me atrevo a decirte que si agarro una banda joven de Monterrey y le digo cuál es el disco que más te gusta del Gran Silencio o de Plastilina Mosh o de Kinky, de Jumbo o de Inspector, no te van a saber decir un disco. ¿Por qué? Porque no lo escuchan, no les interesa. O sea, se habló tanto de la onda de esta supuesta avanzada regia que muchos dicen, no, ya, güey, qué hueva, ya, o sea, no, nosotros no tenemos nada que ver. Pero no se trata nada más de eso, es una memoria y un reconocimiento a lo que se ha hecho, ¿no? Entonces yo decía, pues para mí es importante saber lo que han hecho antes, o sea, podemos hablar de grupos de los 70s o de los 80s, ¿no? Y tengo, si no una idea concreta, sí una idea vaga de lo que hicieron las bandas, ¿no? Pero me doy cuenta que muchas bandas actuales no les interesa saber lo que hicieron las bandas de antes. ¿A qué crees que se deba tú, desde tu vasta experiencia en la música, Homero, a qué crees que se deba esto? Bueno, creo que también hay una cuestión generacional, hay una generación actual en la cual hay una especie como de rompimiento con todo lo de... Es como vamos a crear un mundo nuevo, haz de cuenta, ¿no? Y no tomar en cuenta que todo esto son una especie de eslabones que unos tienen que ver con otros, todo es una cadena, ¿no? Claro. Es una forma generacional y tampoco la juzgo, por eso te digo que me quedaba pensando si esto tendría que ser importante como para decirle a las bandas, oigan, tienen que saber lo que hicieron los grupos antes que ustedes porque pues son parte de una misma escena, aunque fuera en época distinta, o simplemente decir, no, bueno, pues a mí me interesa eso y yo lo hago y a los demás no les interesa y pues no lo hacen, ¿no?
pero no sé qué tan válido sea todo eso. Yo lo que sí creo es que el músico sí debe estar obligado a escuchar música todo el tiempo. Obligado. Sí, obligado, porque digo, en lo personal, en mi opinión, yo no confío mucho, no nada más en músicos, sino cuando hay un músico, un escritor o un director, cuando dicen, por ejemplo, el escritor, no, yo no leo a mis generacionales porque pues a mí no me dicen nada, yo solamente leo clásicos. Y entonces, ¿por qué yo te tengo que leer, güey? Claro. ¿Por qué te tengo que leer a ti si tú no lees a los de tu generación y yo soy de tu generación? O cuando un músico dice, no, es que yo no escucho música para no contaminarme y que tu música viene del hilo negro, güey. ¿Me entiendes? O sea, yo no confío mucho en eso, pero estoy consciente de que cada quien tendrá su forma de hacerlo, ¿no? Oye, Homer, tantos años y tantos años en la música, vas para 3 décadas dedicados a la música que suenan fáciles, pero han viejo, sido... Oye, y más con esa barba que te cargas, güey, de Heisenberg, güey. O sea, fíjate que nunca lo había hecho. ¿No? Estamos en época de hacer cosas por primera vez, güey, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues ahora pues lo voy a hacer, güey. Pues ya... Ni siquiera sabía si me iba a salir, güey, ¿no? O sea... Oye, te decía que con todos estos años dedicados a la música, güey, ¿qué significado tiene para ti? Que supongo que ha de ser un gran significado, güey, el pertenecer ahora sí que a una de las bandas de rock en México, pues más importantes, güey. Están al nivel de Café Tacuba, de La Maldita Vecindad, de Panteón Rococó, güey. ¿Qué significa para ti personalmente el pertenecer y el seguir formando parte de esta historia? Pues obviamente es un orgullo, pero siendo realistas nunca te cae el 20. O sea, de lo que significa. Te pongo algo muy sencillo. Yo tendría que presumir, y digo tendría porque se vale también presumir los logros. Yo tendría que presumir que soy el productor de un disco que fue 2 veces disco de oro, que fue disco de platino, que ha vendido más de 500,000 de copias de discos. Y sin embargo todos los días se me olvida que ¿De qué álbum estamos hablando? Alma en Fuego. Tendría que decir que soy compositor entre varias, de una de las canciones que forma parte del cancionero popular mexicano, que es Amargo a Dios. Y sin embargo, pues, o sea, es como así una banda que compuse en la banda donde toco, ¿no? Una canción, perdón. Entonces, a mí me funciona eso, me funciona que no me caiga el 20. ¿Por qué? Porque me estoy exigiendo todo el tiempo. Pero sí me doy ciertas libertades de pronto de poder aceptar y decir, bueno, logré hacer lo que quería. O sea, lo que me propuse en la vida hacerlo, lo logré y me dio una forma de vida. Y también por otro lado, algo que no es tan fácil, al menos para mí, es de pronto tener claro que sí tienes credenciales para hablar o para decir algo con respecto, en este caso, a la música, ¿no? No, es que tú, no sé si ¿tú quién eres para decir? A ver, déjame... ¿te ha tocado, cabrones, así? Sí, de pronto sí, ¿no? O a la inversa, ¿no? También de pronto gente que piensan que han encontrado el hilo negro de la industria musical y de la composición de canciones, ¿no? Y toman actitudes muy extrañas, ¿no? Y es así como que, a ver, ¿qué has hecho, no? A mí ha habido artistas de medio pelo que me han dejado en visto, por ejemplo. Así de huevos. Sí, y así con ganas de decirle, a ver, güey, o sea... ¿Y por qué? ¿Para platicar o con qué fin? Sí, personas o artistas que yo he buscado que de alguna manera me interesa algo que están haciendo y decir, oye, pues, me gusta lo que estás haciendo, guara. Un intercambio nada más de, aquí estoy, ¿no? Así. Sabiendo que así eres tú, güey. Sí, porque a mí la gente que conozco, por ejemplo, conozco mucha gente del medio del periodismo musical en México y la mayoría los conozco porque yo he ido a acercarme, o sea, yo nunca me he puesto en la onda de yo soy Homero, el de Inspector, no. Yo voy y me acerco. Con todos, con la mayoría, yo he llegado a decirles qué tal, yo soy Homero, soy de Monterrey, yo hago esto y esto y esto, conozco tu trabajo, ¿no? Lo primero que haces es reconocer el trabajo del otro, para decirle, me gusta lo que haces y me interesa, ¿no? Entonces, sí me ha tocado con un par de artistas nacionales, bueno, gente que hace canciones, ¿no? Y que de pronto me dejan ahí. Y lo extraño es que luego gente de otros países, como por ejemplo Manuel Moretti de Estelares,
Me contestó al siguiente día. Y a la siguiente semana Que de ahí llegó estábamos la grabando. colaboración. Sí, y a la siguiente semana estábamos grabando. Ahora acabo de escribirme con un cuate de Colombia. A mí me gusta muchísimo lo que hace. No es tan conocido, pero en Colombia tiene más o menos ahí su lugar, ¿no? Pero me parece buenísimo. Se llama Andrés Correa. Y le escribí y me contestó a los 25 minutos. Y no nada más me contestó, me mandó su disco, el que apenas va a salir. Me dijo, aquí te mando el link, me encantaría si pudieras escucharlo, ¿no? Y me dieras tu Oye, ¿y opinión. él sabía Claro. quién eras, güey? ¿O Yo, por inspector te reconocía? yo cuando le escribí, claro, le dije, oye, ¿qué tal? Mira, yo soy Homero, toco con Inspector es esto y esto, además también tengo mi carrera solista, guaraguara, o sea, me presento, ¿no? Digamos. Y el cuate, no sé si sepa o no quién es, porque nunca me dijo, sí, claro, no, simplemente me contestó, me dijo, es un gusto conocerte, qué buena onda y todo, y me mandó el link, y lo escuché, me di el tiempo de escucharlo, le volví a escribir, le di mi opinión, me regresó el mensaje, o sea, hemos estado en comunicación, ¿no? Entonces, está muy loco cómo eso pasa, con gente en otros lados y de pronto aquí... ¿Y a qué se deberá? Que aquí son muy mamones, güey. Pues creo que de pronto tendemos también a ensalzar mucho a algunos personajes y darles más importancia de la que realmente tienen, ¿no? Y eso en ámbitos generales, güey. Sí, no nos vayamos pues solo en la música. ahí están los youtubers, por ejemplo, los, ¿no? Sí, no, claro. Mencionados de influencers y la chingada. Claro, es algo que ocurre mucho, ¿no? Pero es una línea bien... Pero será tema cultural del país, güey, de cómo somos la sociedad en México. Porque No lo sé. A nivel nacional es así, güey. Sí, no lo sé, digo, yo haz de cuenta que decidí en algún momento tampoco estarme deteniendo mucho en eso, sino avanzar y decir, bueno, si hay conexión con fulanito, con sutanito, muy bien, y sigues adelante, ¿no? Y así me he ido haciendo de muy, muy buenos amigos, ¿no? Oye, Homero, no eres oriundo de Monterrey, no naciste en Monterrey, ¿verdad? Naciste en León, Guanajuato. No, ese es un gran misterio, digamos. No es un misterio, pero lo que sucede es que probablemente la época más importante de la vida de cualquiera, que es la de la preparatoria, que es donde se dan los grandes cambios, la hice en León, Guanajuato. Oh. Pero yo soy regiomontano, yo nací. Tu familia es de aquí tal cual. De hecho, nací en el municipio de Monterrey. Mis papás, bueno, mi mamá es de Chihuahua, pero llegó a vivir desde muy pequeña en Monterrey. Mi papá es de Monterrey, mis dos hermanos y yo, los tres nacimos aquí en Monterrey, solo que hemos tenido la posibilidad de vivir en otras ciudades también a lo largo de nuestra vida. Y yo donde empecé a tocar fue en León, Guanajuato, porque era la época de la prepa y donde empezábamos con la onda de querer tener un grupo, y ahí fue donde empecé a tocar. De hecho, por poquito y no vengo a Monterrey y no hubiera existido nada de lo que soy ahora, o sea, hubiera sido ¿Por qué otra cosa regresaste a distinta. Monterrey? Cuando termino la preparatoria, a mi papá lo regresan a Monterrey laborales. del tema laboral y dicen, ok, ya te puedes regresar a Monterrey, ¿no? Ya. Y se viene toda la familia y yo tenía una banda original que era con la que estaba más a gusto porque era así como, ya tengo mi banda y de música original, ¿no? Y además iba a entrar a la universidad y yo dije, no, yo no me quiero ir a Monterrey, o sea, yo aquí tengo lo mío, ya tengo mis amigos, estoy tocando, todo esto. Y en algún momento mis papás dijeron, bueno, pues podemos ver la posibilidad de que te quedes tú aquí en León a estudiar la universidad y te quedas en una renta, en un departamento de renta, ¿no? O sea, tu idea era quedarte allá. Mi idea era quedarme allá porque allá tenía mis amigos y tenía la banda y todo. Y ya después lo pensé y dije, no, bueno, pues hagamos el cambio, ¿no? Y me vine a Monterrey y dio la suerte. ¿Qué edad tenías? ¿16, 17? 17 porque todavía cuando llegué no entraba directamente al café, por ejemplo. Eso sí me acuerdo. Entonces ya cuando llego tuve la suerte de que un tío mío ahora, esposo de una tía mía, se juntaba, andaba mucho en las tocadas y todo esto y conocía a unos güeyes que tenían una banda, que era Árbol Torcido en aquel momento, y me llevó con ellos y ahí empecé a tocar. Y hay que tomar en cuenta que en Monterrey se estaba dando una escena que no se estaba dando en ningún lado. O sea, para mí era nuevo llegar a un lugar donde había tocadas con bandas locales
y que había un público y que se llenaba y que veías tocadas cada fin de semana. O sea, en León ni de chiste. En León, estaba, Guanajuato había tocábamos en la prepa, en eventos que nos dejaban en la prepa o en fiestas. De que, va a haber una... Me acuerdo muy bien que había un lugar de una amiga que era una taquería, Tacos Pancho, ¿no? Y de pronto decían, oiga, vamos a hacer una tocada aquí en Tacos Pancho, órale. Pero pues éramos nada más nosotros, o sea, era para que tocáramos nosotros, ¿no? Nada más, güey. Y no había así como... Y acá ya eran 100 formas para un concierto, un toquín para ir. Tocar pagar, en un bar, proceso, en un antro, todo eso, ¿no? Entonces, sí hubo una gran diferencia cuando llegó acá. Oye, Homero, como persona, por ahí siempre te podemos percibir muy tranquilo, güey. Yo en lo personal te digo, ya tengo un ratito conociéndote. Nunca te he visto enojado, güey. Nunca te he visto alterado. He sabido de cosas donde pues cualquier otra persona hubiera reaccionado de otra forma y siempre me sorprende la pasividad con la que tomas las cosas y la tranquilidad, güey. Siempre ha sido así. ¿A qué se debe, güey? A que me dan miedo los trancazos, güey. Culo el vato, güey, ¿no? No, fíjate que dentro de las cosas, fíjate, es bien loco porque, bueno, de entrada nunca he sido una persona de golpes. Cuando hice la secundaria la hice en Durango. Y en ese entonces, cuando vivía en Durango, el ambiente alrededor era bien raro porque en mis compañeros de secundaria, mucha de la idea era querer tener esta actitud de muy envalentonado, ¿no? Muy onda del duranguense de envalentonado. Y ahí era la onda de, sí, nosotros los trancazos. Y yo esos años los viví muy incómodo porque tenías que mostrar una actitud como de envalentonado, pero pues no, o sea, la verdad a mí los golpes nunca se me han dado. Ahora, te voy a decir algo, soy muy enojón. Y de hecho la gente que me conoce cercanamente sabe que si algo tengo es que soy muy enojón. ¿En serio? Claro, pero soy muy enojón no al grado de gritarte o hacértela de pedo, ¿no? Sino que simplemente te voy a decir por qué no me parece algo y por qué no estoy de acuerdo en algo. Lo que sí te puedo decir es que cada vez que estoy en desacuerdo con algo, que es muy constante, siempre te digo por qué. O sea, siempre tengo un por qué, ¿no? Lo que sí es que siempre trato de dialogar. Siempre. Uno de los primeros libros que leí eran uno de estos típicos de frases clásicas de los grandes genios o cosas así, ¿no? Que ahora no leería un libro así, pero me acuerdo que una frase se me quedó muy, muy grabada ahí, si no me equivoco, era de Rousseau, si no me equivoco, que decía que la violencia comenzaba cuando terminaba la capacidad de dialogar y de razonar. Y eso se me quedó bien grabado. Entonces siempre trato de dialogar. Me gusta mucho discutir. Muchísimo. Oye, también ya estás casado, eres padre de familia, ¿verdad, Homer? Pues medianamente. Es decir, no, legalmente no estoy casado. Okay. Sí estoy viviendo con mi novia, con Jimena Peredo, que pues muchos la conocen porque es una, si no, más bien Oye, diría que es la, ¿tal para cuál, güey? es la columnista más importante ahorita de Monterrey, cabrona, podría decir, ¿no? Y muchos la conocen del activismo también y todo ese rollo. Y estamos viviendo juntos y ella tiene una niña, Elisa, de 7 años, que es una niña adorable porque además tiene una esencia bien, bien punk. Y tengo el orgullo de haberle enseñado yo esa palabra, ¿no? Punk. ¿En serio? Entonces, antes de que llegara la pandemia, cuando la íbamos a dejar a la escuela, al colegio en la mañana, siempre pedía que le pusiéramos Demoler de los Psychos, ¿no? Entonces llegaba a la escuela y echemos abajo la estación del tren. Sí, se ha dado una relación bien padre porque ella afortunadamente tiene una cercanía muy padre con su mamá y con su papá, ¿no? Entonces, quienes llegamos además a su vida, llegamos a hacer un apoyo, ¿no? Como una especie de amistad y se ha armado algo bien, bien padre ahí. Oye, Homero, en estos ambientes de la música, te digo, hablando de la familia, hablando de la convivencia familiar, pues muchas veces para el artista que se dedica a la música y estando en una banda como Inspector, güey, que prácticamente el año pasado, pues los fines de semana fueron contados los que pudiste estar en Monterrey, a veces se vuelve complicado este lado de la convivencia. ¿Cómo sobrellevas esto y también cómo te ayuda a ti
a sobrellevarlo, el hecho de tener esa persona que está apoyándote, que está detrás de ti, además de obviamente de tu familia, de tus hermanos, de tus papás? ¿Cómo sobrellevas esto, güey? A veces es complicado, ¿no? Por ahí también me habías platicado, cuando estábamos grabando unas cosas, una anécdota pues muy fuerte que pasaste, que te dolió mucho a ti, y eso es parte de, ¿no? El no poder haber estado presente en ese momento, güey, tan complicado, claro. Y que es parte de la música y que muchas veces nosotros como público no tenemos ni puta idea de lo que pueden llegar a sufrir, güey. Sí, aprendes a vivir con eso. ¿A qué me refiero a vivir con eso? A vivir con la distancia. Y a la distancia significa que te vas a perder muchos momentos de la vida en familia. No solamente con tu pareja, sino con tus padres, con tus hermanos, ¿no? Con tus sobrinos. Te pierdes muchos momentos de eso, pero bueno, es parte de tu trabajo, es parte de tu vida. Y lo que haces para sobrellevarlo, o al menos en mi caso, lo primero es como tener el panorama lo más claro que se pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque si de por sí es pesado andar todo el tiempo de un lado para otro, ahora imagínate a alguien que te diga que se siente mal porque tú estás de un lado, pues el estrés se vuelve el doble y no es posible, ¿no? Entonces necesitas tener a alguien contigo detrás que te esté apoyando y que te esté también alentando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es bien importante quién está a tu lado. Y te digo que de alguna manera soy una persona muy solitaria, pero no lo digo en el plan de tirarme al suelo, sino que soy una persona que disfruta muchísimo de irse al cine solo. Soy de las pocas personas que voy a comer solo, o que me puedo ir a meter a un bar yo solo. Cada cierto tiempo... aún ya teniendo una pareja, aún teniendo... Sí, es un espacio que yo necesito. O sea, siempre necesito un espacio. Por ejemplo, una de las cosas que más disfruto en la vida es irme a viajar yo solo. Entre más lejos, mejor. Y entre más distante, mejor. O sea, me gusta... Literalmente solo, güey. Solo, me gusta mucho esta adrenalina de llegar a un país con una cultura bien diferente e ir yo solo y no saber qué va a pasar. Y además con mi regla de oro de no tomar taxis. Cada vez que viajo no voy a tomar taxi, tengo que usar el transporte público como de lugar, ¿no? Entonces es una adrenalina de pronto de a ver cómo le voy a hacer, pero Oye, y quieras, ¿no? O no, supongo todas esas vivencias, güey, aún y cuando quizá no se vean reflejadas literalmente en una letra, te ayudan a todo eso, ¿no? A desarrollar la creatividad. Fíjate que yo creo que sí terminan viéndose reflejadas. Yo, por ejemplo, en el 2017 hice un viaje donde anduve por el sur de España y luego me fui a República Checa, y luego a Polonia, Italia, a varios lados y regresé. Yo creo que ese viaje detonó a que me animara a grabar mi disco Nada que Perdonar, porque el disco sale después de ese viaje y algunas canciones como Nada que Perdonar, por ejemplo, nacieron después de esos viajes. Entonces hay procesos de experiencias personales que vas viviendo que tienen que afectar de alguna manera en el inconsciente y que te ayudan a la hora del proceso creativo. Oye, Homero, durante toda tu vida como músico dedicado tal cual, hay decisiones que supongo has tomado, ya sea como parte de la banda que eres pues uno de los pilares de Inspector, o ya sea en tu carrera musical tal cual. Hay momentos que marcan un antes y un después en las vidas de estas personas. En tu caso, ¿cuál ha sido ese momento del cual te haya marcado un antes y un después, güey? Que quizá a lo mejor te hayas arrepentido de haber tomado esa decisión, o tiempo después reflexionaste y dices, chinga, esto me cambió tal cual y me dejó marcado tal cual. ¿Qué momento tan complicado ha sido? Yo creo que complicado no siempre quiere decir negativo, ¿no? Hay cosas que son muy complicadas y que resultan para bien. Por ejemplo, en el caso con Inspector, tengo muy claro una de las decisiones más importantes, que fue cuando decidí dedicarme 100% a la música. ¿Qué significó eso? Significó dejar la universidad en el último semestre. ¿Qué estabas estudiando? Ciencias de la comunicación. Y no tener un trabajo. ¿Por qué no podía tener un trabajo? Porque Inspector ya empezaba a viajar, empezaba a salir a la Ciudad de México, San Luis Potosí,
pero obviamente eran viajes donde lo que nos pagaban era para poder llegar ahí, no recibíamos un sueldo. Y ya de pronto ya no podía tanto llevar el ritmo de la universidad. Sentía también que iba atrasado porque ya todos mis compañeros estaban haciendo las prácticas profesionales y pues yo de prácticas no estaba haciendo nada, ya andaba yo en otra cosa. Oye, ¿no? haciendo un hincapié ahí, güey, ahorita que se me viene esta idea a la mente, supongamos que ya, ¿qué edad tienes, Homero? 30 y... Voy a cumplir, en este mes en septiembre cumplo 44 años. 44 años, güey. Sí. Supongamos que tuvieras un hijo a esa edad en la que tú tomaste esa decisión con inspector, güey. ¿Realmente lo apoyarías, güey? O sea, oye, papá, ya estoy por terminar mi carrera, pero me voy a ir con esta banda que aún, pues, no. Mira, no yo creo que es muy diferente cuando tienes los hijos a cuando no los tienes. En el caso mío, pues yo no los tengo, ¿no? Pero pensando en una situación hipotética, yo diría que a mí lo que me corresponde es decirle, vas. O sea, puede ocurrir esto y esto y esto, pero la decisión es tuya y tú te vas a tener que hacer responsable por tu decisión. ¿Eso fue lo que te dijeron tus papás en aquel entonces? Fíjate que mis papás siempre me apoyaron, pero fue un apoyo silencioso, es decir, nunca me dijeron, sí, dale, güey, o sea, yo los veía preocupados, o sea, nunca me dijeron nada, nunca fue de que deja de hacerlo, jamás, pero sí los veía preocupados, ¿no? De pronto, no sé, hay una anécdota que ya he platicado varias veces que durante las madrugadas yo me ponía a tocar el teclado en casa de mis papás, ¿no? Ya todos estaban dormidos y yo estaba tocando el teclado en la sala, le ponía los audífonos. Y mi papá bajaba varias veces según él a tomar agua, pero en realidad bajaba como a tratar de explicarse por qué este güey no se va a dormir, o sea, ¿qué está haciendo? Entonces yo los veía preocupados, como diciendo, oye, pues la mayoría de las personas a tu edad, güey, ya están trabajando, o sea, ya están haciendo algo. ¿Qué vas a hacer tú, no? Pero nunca me lo dijeron tajantemente. Fue una decisión difícil porque, como te digo, no tenía un trabajo, dejé la escuela y estaba en un grupo en el cual no estaba ganando dinero. ¿Qué significaba? Que a esa edad tenía que seguirle pidiendo dinero a mis papás para el camión para poder ir a ensayar con inspector. Mamá, ¿me das dinero para el camión porque tengo que ir a ensayar? ¿17, 18 años? 18, aprox, por ahí, 18, 19. ¿Y qué te decían? Sí, mira. No, pues, o sea, generalmente no había bronca, pero obviamente había los días en que agarraba a mi mamá de malas y pues sí, ¿no? Tenías que tragarte el orgullo y dejar que te dijera lo que te quisiera decir, ¿no? Pero en realidad debo decir que siempre tuve el apoyo, si no... Mira, tan privilegiada era la situación que yo nunca me vi obligado a tener que trabajar y gracias a eso pude hacerlo del grupo. Es decir, si yo hubiera estado en una situación menos privilegiada, que esa es la realidad, yo no hubiera tenido momento de decisión. O sea, yo tendría que trabajar. ¿Por qué? Porque en la casa se necesita. Porque y privilegiada tampoco estamos hablando que venías de una familia... No, para nada, pero en estos últimos años en que estamos haciendo relecturas de muchas cosas, claro, pues también me doy cuenta de los privilegios que tengo y que he tenido, ¿no? En el caso de tener un padre que siempre se hizo cargo de nosotros como familia, ¿no? Y de no tener yo la necesidad de solventar lo que se necesita en una casa porque mi padre lo hacía. Y eso es un privilegio, ¿no? Que ahora me doy cuenta. Claro, no vivía en la bonanza, nunca lo tuve. De hecho, siempre les platico a mis amigos que uno de mis traumas es que desde la secundaria, ¿no? Cuando ya todos empiezan a traer sus tenis Reebok, ¿no? En el entonces, a mi edad, que eran los Avia, los Reebok, ¿no? Los Fila, todo eso, pues yo lo traía, pero los del mercadito, güey, ¿no? Los que decía Fila, pero ahí como cosido, ¿no? Y cositas así, entonces... Realmente nunca he vivido en la bonanza, pero tampoco me ha faltado nada, ¿no? Oye, Homero, hablando de inspector, pues ahora sí que tú junto con Chuy y Javier podemos decir que son los pioneros de la banda, principalmente en este caso Chuy y tú. Prácticamente en aquellos tiempos, pues el género era desconocido. Por ahí también tú llegaste a contar una anécdota que pues tú prácticamente no sabías que era el ska. O sea, las personas no sabían qué era ese género y se aventuraron a esto.
Cuéntame, después de 27 años, ¿qué es lo que falta para Inspector o cómo se sigue sintiendo la banda? Y sobre todo esa triangulación de Chuy, Javier y Homero, que prácticamente sin esos tres, Inspector no hubiera tenido Claro. el éxito que tiene. Inspector tiene el éxito que ha tenido en base a una suma de talentos. O sea, quien quiera pensar que Inspector es una persona, pues está completamente en un error, porque Inspector es una suma de talentos. Tan es así que si no fuera de esa forma, cualquiera de nosotros en solitario, porque, por ejemplo, nosotros tres tenemos proyectos en solitario. Si fuera así, cualquiera de los tres ya hubiéramos tenido el mismo éxito que Inspector. Y no es así. ¿Qué quiere decir? Que lo que ocurre con Inspector es una suma de talentos. Eso es lo que lo hace tan fuerte, ¿no? ¿Y qué es lo que le falta a Inspector? El superarse constantemente. Es decir, no creo que haya, o al menos yo como músico y como compositor así lo vivo, no existe una onda de decir, yo quiero llegar a tal punto. No, o sea, hice Amargo a Dios hace, ¿qué te gusta? 17 años, ¿no? Digamos, o 20 años. Constantemente estoy tratando de superar eso. Claro, no es que me quite el sueño de, tengo que hacer, no, pero siempre tratas de hacer una buena canción o una mejor canción. Luego tuve resultados con Ike, por ejemplo. Bueno, después de Amargo a Dios hice Como un Sol también, No piense en ti, o sea, he hecho... Oye, puros himnos, güey. Pues Inspector afortunadamente tiene muchas canciones que son himnos, ¿no? Otra de las canciones de las que estoy muy orgulloso es Ike. Pero no es una onda como, ¿qué nos falta? Lo que nos falta hacer es seguir haciendo canciones. O sea, no basta que hayamos hecho un Ike. No basta que hayamos hecho un Amargo a Dios. A mí no me gustaría ser una banda que está viviendo nada más del recuerdo. Ahora, habrá quien diga, pues es que Inspector es Amargo a Dios o Amnesia. Pues son a los que no siguen la carrera de Inspector. Claro. Porque, por ejemplo, Inspector, de los últimos éxitos fue... bueno, aparte de la escala carta, donde viene Me estoy enamorando, Te he prometido y todo eso, que bueno, son versiones, y que en realidad estamos hablando que es una canción que sale en el 2009. O sea, no es tan atrás. Si nos ponemos a ver las producciones de los grupos nacionales del 2009 para acá, a ver quién tiene un éxito, qué tantas bandas tienen éxitos populares como se convirtió Ike, por ejemplo. Oye, y justamente cuando el público pudiera haber pensado eso, que Inspector, pues sacan escala carta, por ahí pudieron haber habido opiniones de que no, pues ya se les acabaron las ideas, por eso están sacando covers, etcétera. Pues para reafirmar que esto no era así, güey, viene el último disco que un completo boom, güey. Sí. Así de huevos que su show se tuvo que extender. El show de Inspector por lo regular duraba 1 hora. El show se tuvo que extender a 1 hora y media, güey, porque claro, tenían que meter esas nuevas canciones que el público ya se las sabía desde el primer día que hicieron el concierto en la presentación, güey. Claro, afortunadamente canciones como Pánico, Pasa la Vida se han convertido en canciones pues que la gente también ha hecho suyas, igual que Convaleciente, Sin mirar atrás, ¿no? Y eso pues bueno, para nosotros está increíble porque hacemos un disco nuevo que no es tan fácil que un disco nuevo tenga cabida cuando tienes muchos éxitos detrás también, ¿no? Darle lugar a las canciones nuevas es como medio peleado. Pero sí logramos hacerlo con el último disco de Páginas en Blanco. Y algo que ocurre también es que, mira, por eso es que a mí me gusta mucho tratar de entender lo que sucede con la música que a mí me gusta, la música que hago, la música que escucho, todo eso. ¿Por qué? Porque en efecto, cuando salió el disco Escala Carta hubo quien dijo, uy, no, pues ya van a sacar covers, ya, pues qué chiste tiene, ¿no? Pero eso es parte de la tradición musical. Es como si le pelearas a un jazzista porque hizo un estándar de jazz, ¿no? Que todo el tiempo lo están tocando. El ska en su historia está muy muy ligado al jazz, sigue los patrones del jazz, de hecho el ska tradicional lo sigue en eso. Y era muy común en la primera ola del ska, que agarraran temas de estándar
o temas de soul o temas estándares de jazz y que ellos hicieran sus propias versiones. Es algo que ocurre mucho en el ska y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo. Y no tiene nada de malo agarrar y reinterpretarlo, solo que muchas veces cuando no está cercano a la cultura del ska, lo que dice, pues ya hicieron covers porque ya no tienen creatividad, cuando en realidad es una reinterpretación y es hacerle un honor a una canción que a ti te gusta también, ¿no? Que también esos pues se convirtieron prácticamente en éxitos, güey. Sí, te digo, eso lo hacen en el jazz. En el jazz todavía hay muchos músicos que están sacando discos específicos de estándares de jazz, ¿no? O que están utilizando temas que ya se habían hecho hace muchos años para reactivarlos o reinterpretarlos también. Y eso ocurre no nada más en el ska y en el blues, ocurre muchísimo, o sea, en muchos lados ocurre, nada más que, pues bueno, a veces así ocurre. Oye, Homero, ¿qué tan importante es para ti seguir en Inspector, seguir formando esta solidez como familia? Y también, ¿qué pasaría con Homero sin Inspector o qué pasaría a Inspector sin Homero, güey? O sea, prácticamente supongo que tanto para ti como para Javier y Chuy, que te digo, son los pioneros, y hablando de los otros 6 integrantes, sí, 6 más pues el staff, 9, que también ya total. prácticamente se vuelve una familia, güey. ¿Qué pasaría si ya no existiera Inspector en sus vidas, güey? Tú lo has dicho, es una forma de vida, güey, la banda. Pues mira, ahorita esta pandemia prácticamente es como si no existiera. ¿Y qué tal Inspector. la han pasado? Sobrevivimos. Oye, ¿has tenido oportunidades, supongo, de platicar con tus Sí, con claro, tus pero compañeros? esta es una gran lección la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hemos sobrevivido. ¿A qué? Al mayor miedo que se puede tener, que es quedarte sin la banda que te da el sustento, ¿no? Son muchos años, es como una familia. Entonces, Inspector es tan mío como de Javier, como de Chuy inicialmente, y también de todos los otros 6 músicos, ¿no? Pero debido a la historia que tenemos de años, es algo que hemos construido juntos y es algo que tenemos que portar con orgullo porque nos ha costado muchísimo a los 3, ¿no? Estar ahí. Ahora, ¿cómo sería Inspector sin Homero? No lo sé. O sea, no, y creo que a mí no me corresponde decir, Inspector va a ser así. No sé, los demás se darían cuenta de qué tanta falta o qué tan poca falta puedo hacer, ¿no? Creo que no me correspondería a mí decirlo. Ahora, yo sin Inspector, pues es un poco lo que estoy haciendo mi música, estoy haciendo mis canciones, ¿no? Obviamente no me veo, nadie se ve lejos de su familia, entonces yo no me veo lejos de Inspector porque es mi familia, es lo que he creado, es mi proyecto de vida también, ¿no? Entonces me veo muy cercano a ello, pero también me puedo ver a un lado, que es lo que estoy haciendo ahorita con mi música. Oye, Homero, ha llegado un momento, te lo pregunto, como toda familia, pues siempre va a haber discusiones, siempre va a haber peleas. En todas las bandas esto es muy típico y ustedes más que nadie, supongo, lo han de saber. Pero ha llegado un momento así muy culero, muy cabrón, güey, que hayan llegado al borde de casi decir, chinga, hasta aquí queda Inspector, güey. O de que tú, chinguen su madre, güey, ya me voy a salir a la chingada. ¿Ha llegado un momento así cabrón? Creo que eso varía en las perspectivas de cada quien. Es decir, en algún momento llegó a ser tan duro para algunos que decidieron salirse, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otras personas, como algunos de nosotros, que aguantamos la época más difícil. ¿Cuál fue la época más difícil? Después de haber tenido ese boom de Inspector, de súper famoso y que en todos lados salía, pues de pronto ir de bajada, donde la gente te empezaba a criticar mucho, no te querían escuchar, no te contrataban igual. Todo ese momento, al menos Javier, Chuy y yo lo aguantamos hasta la fecha. Oye, ¿y se compara con esto que están viviendo actualmente? No, porque por ahí no. me llegaron a contar, creo que Javier, que hubo un momento cuando todavía estaban con la disquera que tuvieron un solo evento en un año, algo así, ¿no? No, me pone que no en un año, pero sí un concierto cada 3-4 meses, una cosa así, ¿no? No se compara por varias situaciones. Una, que ya hay más experiencia. Otra, que venimos también, y eso es bien importante, venimos de 6-7 años de tocar sin parar.
y que eso pues de alguna manera nos da una cierta estabilidad. No nos agarró de sorpresa como en aquel entonces. En ese primer éxito de Inspector o en ese primer boom pensamos que así iba a ser siempre. Nunca imaginamos que iba a venir un bajón y nos agarró desprevenidos. Entonces eso nos hizo, eso provocó que la ola nos revolcara y nos revolcó bastante, ¿no? Ahora creo que tenemos más experiencia como para sobrellevarlo. Estamos pasando una época difícil, pero creo que no nada más nosotros, sino muchos de los grupos, si no es que la mayoría. Pero algo que nos ha caracterizado es no quitar el dedo del renglón. Entonces creo que es lo que va a seguir, ¿no? O sea, seguir con el dedo en el renglón. La terquedad, ¿no? Pues sí, y más que la terquedad, la onda de decir, hay una... Digo, no es como que sea el caso, pero hay una canción de Rubén Blades que a mí me gusta muchísimo, 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 que se llama Amor y Control, donde él cuenta la historia de que va a ver a su mamá al hospital, que está enferma de cáncer, y estando en el hospital ve la discusión entre una familia, y el padre le está diciendo al hijo que por más drogas que use y por más criminal que sea, es su hijo. Y tiene la responsabilidad de socorrerle porque familia es familia, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, el Inspector es nuestro hijo. O sea, tenemos que socorrerle como sea la situación, ¿no? Oye, Homero, en una conversación que tuvimos anteriormente con Chetes, que pues lo conoces muy bien, él comentaba que para él no existía el placer culposo, algo de lo que ya platicábamos un poquito al inicio. Comentaba que si la música te gusta y la disfrutas, pues no tiene por qué ser culposa. ¿Por qué ser así? ¿Por qué crees que haya muchas posturas de este tipo, güey, en el ámbito musical, sobre todo en muchos artistas? De esto, del placer culposo. Y también cuéntame un poquito la responsabilidad que conlleva tú como un artista que hace, que crea música. ¿Qué responsabilidad tienes en lo que dices y en lo que reflejas también para el público? Que en este caso, Inspector, pues vemos en los conciertos niños desde 6, 7 años hasta abuelitos desde 80, 90 años, ¿no? La responsabilidad es muchísima. Y no nada más por ser músico. ¿Tú estás músico. consciente de eso, güey, de cuando estás escribiendo? Bueno, tampoco es que digamos que escribas letras donde haya mamar culo o así, ¿verdad, güey? Pero quieras o no, sí estás consciente de eso. Sí estoy consciente, porque tienes que tomar en cuenta que también una de las cosas que hago está muy relacionado con el periodismo, en este caso el musical, y que cada semana escribo una columna, y de lo que se trata es de tratar de tener el texto con los cabos apretados todos para que no haya ninguno suelto, ¿no? Esa es una dinámica que te va dando el ejercicio de la escritura, ¿no? Y cuando escribo letras para canciones, pues sí pienso en la responsabilidad de lo que tengo que decir y además lo que quiero decir, ¿no? También cuando yo escribo las letras, pero no nada más ahí, o sea, yo lo llevo, incluso me tomo la responsabilidad hasta para un post que voy a poner en Facebook. Por más en broma que sea o lo que quiera, tengo una responsabilidad de por lo menos pensar, a ver, si es algo polémico, ¿qué me pueden contestar? ¿No? Pues o sea, sí me tomo mucho esa responsabilidad. Ahora, lo de los gulpos gustosos. El placer culposo, güey. Lo de los gustos culposos o el placer culposo, que la vez pasada también se armó una polémica en mi Facebook porque yo puse algo así de que uno de mis gustos culposos era no sé qué, algo así, ¿no? Y bueno, salieron los aviondos a decirme, el placer culposo no existe, la música te gusta, no te gusta. Pues vamos, ¿para qué nos hacemos tontos? O sea, todos pasamos por la situación del gusto culposo. Entiendo la idea de no debe de existir y coincido completamente con eso. Pero vamos, nadie va y dice abiertamente... No sé, si a ti te gusta... Bad Bunny. No, hombre, algo más feo. Si a ti te gusta una canción de Poncho de Nigris, por ejemplo, güey. O sea, no vas con la camisa abierta. Me gusta Poncho de Nigris, ¿qué onda? Claro, güey. Para empezar te lo callas. Y lo primero que haces es, ¿por qué me gusta esta chingadera, güey? Verga, porque no lo dices, ¿no? ¿Entiendes? O sea... sí existe el gulpo gustoso, también el gusto culposo, sí existe, pero cada quien yo
Oye, ¿y tú qué placeres culposos tienes, güey? Que digas, verga, güey, porque así como mencionas el ejemplo que das de Poncho Nigris, que dices, verga, güey, ¿por qué traigo esto en la cabeza, güey? Que al final de cuentas, pues es inconscientemente muchas veces, güey. Pero que así tu último placer culposo, que, cabrón, güey. Es que no me acuerdo cuál fue el que había puesto en Facebook, una cosa así, pero no sé, por decirte algo, me descubrí hace poco que me gustaba una canción de Bad Bunny. Por ¿Cuál, decirte güey? algo. La del Mama el culo. No. La primera con la que abre el último disco que sacó. Que algo de si le dice a tu mamá o... Sí. Esa canción que además me parece que trae una esencia de música muy caribeña también. Sí, que de hecho es de la musiquita también la hicieron con Ramón Ayala o un tema así, güey. ¿Ah, sí? Hicieron una mesa, sí, güey, le pusieron la música norteña o sea, porque la musiquita es ¿Sabes, por ejemplo, quién el morro con el que se hizo la discusión con Pepe Aguilar, ¿cómo se llama? Natanael Cano, güey. Ese vato, güey. Pues dije, ¿quién es este, güey? Lo escuché y fue así como, vergas, ¿por qué no me hace ruido, güey? ¿No? O sea, ¿por qué no me hace así como rechazarlo, no? Pero tampoco le doy mucha importancia, ¿no? O sea, son cosas que puedo asimilar, pero que tampoco me voy a quedar escuchándolas. O sea, hay muchas cosas que yo escucho por gusto propio, como por ejemplo, a mí me encanta muchísimo el disco, uno de los de Eros Ramazzotti, el Tutti Storie, ¿cómo se llamó? Muchas historias o una cosa así. Bueno, ese disco de Eros Ramazzotti me gusta muchísimo. Uno de los discos esenciales así en mi vida es el Eternamente de Manuel. O sea, ese es un super disco que afortunadamente lo tengo en vinil, ¿no? O sea, de una edición de aquel entonces. Pero sí, escucho mucha música. Para mí un gusto culposo podría ser también de pronto decir, no, ahorita no tengo un nombre, pero no sé, una banda de black metal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no escucho black metal, ¿no? Oye, pero esto también es parte de, tú como músico, ya hablábamos de la esencia del músico que tiene que nutrirse de música, y no necesariamente significa escuchar música que le guste, sino conocer para también, pues, saber cómo, o sea, no vas tú, en este caso es que contigo es diferente porque, güey, pues tú estás bien clavado con esto, eres comunicador, güey, estás clavado con el periodismo, pero otro cabrón que escribe letras no tiene ni puta idea de eso, güey, tú lo tienes bien consciente por eso, güey, pero muchos otros cabrones, pues... Eso es lo que te decía al principio de que me cuestionaba si esto tenía que ser una generalidad, y me doy cuenta que no. Cada quien tiene su forma de sobrellevarlo. En el caso mío, a mí sí me gusta investigar y me gusta saber. Y, por ejemplo, ahorita en el mundo que me estoy metiendo, que me parece un mundo abrumador porque no lo conocía como tal, pero a la vez me parece maravilloso, es el de las diferencias entre la música caribeña. Es decir, por ejemplo, una de las diferencias de la salsa, por decir algo, con el son cubano, es el uso de la clave. La salsa no trae la clave, son cosas como que, madres, güey, o sea, es cierto, no había pensado, o sea, cosas tan mínimas como, aquí en esto se usa bongos y en esto no, en esto se usa la tumbadora, o cosas así que dices, wow, ahí es donde radican las diferencias, ¿no? O por ejemplo, para mí fue increíble enterarme de la similitud que había entre la salsa y el punk. Eso fue un texto que escribí el año pasado, donde hago una similitud entre el origen del punk y el origen de la salsa, que los dos explotan en el mismo lugar geográfico, en el mismo punto geográfico, en el mismo momento histórico, es decir, en el mismo año, digamos, o en el mismo contexto histórico, ¿no? Y tienen un chingo de similitudes entre una cosa y otra. A mí todo eso me hace sentir como que una cosa que me preguntabas al principio y que una vez me lo cuestioné, me acuerdo que iba afuera de un Pollo Loco, ahí por la Linda Vista. Iba pensando, ¿por qué me gusta? Con tus chingos de totopo ya. No, nada más iba pasando por ahí, güey. No, me caga, güey, quienes van y se surten de totopos, güey, y de salsas, güey, ¿no? Acá el gusto, seguro, güey. Piden una pieza, güey, y agarran como 20... Me das 20 salsas. 20 salsas, güey, ¿no? ¿Por qué clavarme tanto en la música, güey? ¿Por qué consumir tanta música? ¿Por qué comprar tanta música? ¿Te lo cuestionaste? En aquel entonces. Y eso venía porque
me acuerdo que me había comprado un disco doble de Chopin y no me había salido tan barato. Y yo venía preguntándome, güey, de que, a ver, ¿por qué, güey? ¿Por qué hago esto, no? Y la respuesta a la que llegué y que es la que he preferido mantener conmigo hasta el día de hoy es que todos en la vida, algunos de forma consciente, otros de forma inconsciente, pero todos vamos tratando de encontrar un poco de verdad en nuestras vidas. Y a mí la música me hace sentir, cuando escucho algo nuevo o cuando escucho algo que me llega, me hace sentir que voy descubriendo un pedacito más de verdad. Cuando sucede como un pinche rayo de luz, ¿no? Así de que escuchas una canción y te gusta un chingo y fue como, madres, güey, sí es cierto, güey, este pedo. Y me hace sentir, no sé si sea real o no, pero a mí me hace sentir que voy descubriendo un pedacito más de esa verdad que uno va buscando y que jamás la va a encontrar completa, ¿no? Oye, Homero, y hablando de todos estos temas de las redes sociales, ya ves que hay mucho hater y que te comentan y la chingada. ¿Tú cómo tomas la crítica? Por ahí muchos perciben la crítica, igual como decías hace rato con el otro concepto, la crítica lo ven como negativo, pero pues la crítica también puede haber una crítica positiva y la crítica es necesaria en todos los ámbitos, ¿no? Tú en este caso... Es que te digo, es complicado contigo porque tú lo tienes bien consciente, güey, porque pues estás dedicado a eso, güey. Pero tú como músico, ¿cómo tomas este lado de la crítica, güey? Que también por ahí podemos hablar del tema, güey, del periodismo, que por eso mismo supongo que tú te quisiste adentrar a ello, güey, porque veías Sí. el periodismo tan pinche que había, güey. Pero en este caso, ¿tú cómo... tomas la crítica? Es que mira, tiene distintas perspectivas y todas son complejas. Por un lado, lo que me doy cuenta es que no estamos acostumbrados a discutir. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú me comentas algo y me criticas algo y yo te contesto, parece que yo estoy enojado y yo te quiero... O sea, es como no tengo el lugar para defenderme. Te digo porque de pronto... A mí me han dicho que yo reacciono muy agresivo, ¿no? O sea, a la hora de contestar. Yo decía, a ver, pues es que no es que sea agresivo, es que me estoy defendiendo. Sí, es que me estoy defendiendo, o sea. Te pones un emoji, un me corazón. Dices algo y te lo estoy contestando, o sea, y claro que, pues no te, oye, ¿cómo crees? ¿Cómo ves? Y piensas, no, o sea, es una discusión, ¿no? Yo lo veo de esa forma, entonces, por un lado es complejo porque cuando te quieres defender... Y sobre todo, si le avientas un argumento así matador a la otra persona, lo toman como una agresión. Entonces dices, pues entonces lo estamos discutiendo o no. Eso por un lado. Por el otro lado, también es necesaria la crítica, pero también es necesario saber con quién vas a poder discutir o a quién vas a poder criticar y a quién no. Y hay veces que son guerras perdidas y mejor... ni entrarle ahí. Eso es algo que he venido aprendiendo a decir, no te metas en esa guerra porque esa guerra ya no tiene solución, ¿no? Algo que le he estado aprendiendo a mi novia y todavía me falta mucho por aprenderles, justamente ese temple para leer las críticas y simplemente decir, pues, es la opinión de cada quien. A mí me da por contestar, güey, o sea, a mí me da por elaborar la respuesta y decir, chinga, le voy a contestar y a ver, y le voy a dar la vuelta por aquí, por este lado, y luego ya después me calmo y digo, no, güey, ya no le eches más fuego, ¿no? Pero sí tengo que aprender más ese temple, digamos, ¿no? Y la otra parte compleja de todo eso, güey, es que también es algo que venía pensando de unas semanas para acá. No nos damos cuenta, güey, de lo que podemos causar, güey, con nuestras críticas a través de las redes sociales. ¿A qué me refiero? A que con el anonimato de las redes, toda la gente se siente con un pinche valemadrismo, güey, para ir a decir lo que se les antoje. Y la verdad es que pueden ser muy hirientes, güey, también. Claro. O sea, yo, fíjate, y te lo digo porque a mí me cayó un ejemplo. Uno de mis videos en YouTube tiene un montón de comentarios de qué chido y qué bueno que haces este tipo de canciones y guaraguara, ¿no? Pero con un güey que salga de que es una mierda, está bien culero, la madre, pues, al menos te quedas un día dándole vueltas, ¿no? Y te quedas pensando, es cierto que está tan culero, hasta que tú mismo dices, a ver, espérate, es un güey de 20 que te están escribiendo, pero aún así
algo te caló, güey, ¿no? Entonces, realmente la crítica es necesaria si supiéramos hacerla y si supiéramos sobrellevarla, y sería súper sanísimo y necesario. Pero la verdad es que no sabemos hacerla. ¿Por qué? Porque la crítica no la estamos llevando al punto de te voy a dar a entender mi opinión o lo que yo estoy viendo, sino generalmente se hace desde la perspectiva de te voy a chingar. Claro. Y si contestas, o sea, no te voy a chingar, te voy a demostrar que estás mal, güey. Y que yo soy el que estoy bien. Y si le das la vuelta es pinche agresivo, güey. Oye, Homero, ya estamos por terminar, ya prácticamente llevamos 1 hora. Te agradecemos mucho por el tiempo. Último tema a tocar, tu proyecto como solista. Vimos que durante esta pandemia, pues como tú lo decías, ¿no? Más allá de verle el lado negativo a las cosas, pues trataste de verle el lado positivo, y uno del lado positivo es que estás haciendo nueva música para tu proyecto, has estado alimentando poco a poco tu proyecto. Cuéntanos brevemente de este proyecto y también la gente dónde puede encontrar tu música. Por ahí también en YouTube has estado muy activo, ¿verdad? Subiendo contenido. Sí, bueno, me pueden encontrar como Homero Ontiveros en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales. Y es un proyecto en el cual estoy haciendo canciones a título más personal. Desde hace muchos años quería hacer canciones que fueran en esta línea del songwriter, es decir, de músicos como, claro, guardando todas las distancias, pero como Fito Páez, como Bob Dylan, como Charly García, en esta onda más del personaje que canta en solitario sus canciones y que tiene esta idea como que se abre de capa y que está confesando algo, ¿no? Y quería hacer ese tipo de canciones que además me dieran la libertad de poder hablar de lo que yo quería, de lo que yo siento, de lo que yo pienso, utilizar las canciones como banderas. Oye, letras muy personales, ¿verdad? Muy personales, pero a la vez también muy generales, es decir, son personales porque pueden hablar de ti o de aquel, o sea, son situaciones muy aterrizadas. La identificación que siente el público. No es una generalidad de sí, todos vamos a estar bien, ¿no? Es una generalidad, es una situación, una particularidad que arranca desde mi perspectiva, desde lo que yo siento y lo que yo opino, pero que en ese camino es para encontrarnos más. Yo digo que las canciones son lugares de encuentro, es como si fueran pequeñas plazas donde llega la gente a reunirse. Esos son las canciones, son lugares donde más personas coinciden y se encuentran. ¿Para qué? Para darse cuenta que no van solos por la vida. Y entonces yo pretendo que mis canciones sean eso, que sean lugares de encuentro. ¿Cómo lo siento yo? ¿Cómo lo pienso? Y cómo la gente se puede identificar con eso. Cuando hacemos una charla, en la medida en la que tú te abres a la hora de entrevistar, puedes lograr que el entrevistado vaya bajando los brazos también y se vaya sincerando y vaya diciendo cosas. Yo pienso que puede ser lo mismo a la hora de hacer las canciones. Si yo me sincero a la hora de hacer una canción, es más fácil que la otra persona lo escuche, lo asimile y diga, ¿sabes qué? Yo siento algo parecido, o siento lo mismo, o yo pienso algo igual, ¿no? Oye, Homero, ya para finalizar, vamos a esta sección. Te voy a dar una serie de palabras, de conceptos, y lo primero que se te venga a la mente es lo que me respondes, ¿va? Película favorita. El Cinema Paradiso. Canción para un día chingón. A rodar mi vida. ¿De quién? De Fito Páez. Artista o persona que ha sido tu inspiración máxima. Caetano Veloso. Neta. Sí, Caetano Veloso es uno de mis héroes, así cabrón, güey. Inspector. Vida. Nuevo León. Casa. Avanzada Regia. Historia. ¿Con quién nunca grabarías una rola? Con Poncho de Nigris. Ah, no. No. Si fueras presidente, ¿qué sería tu prioridad? Para ser presidente precisamente no tienes que tener una sola prioridad, sino varias, pero definitivamente algo que desarrollaría mucho sería la cultura. ¿Qué te ha hecho llorar? Canciones. Un disco esencial para tu formación musical. Para mi formación musical, es que hay mucho, estaba pensando, pero creo que me voy a ir por el All the Things Must Pass de George Harrison. ¿Canción más ojete que has escuchado? No, pues un chingo, güey. La más reciente, güey.
La más reciente que haya escuchado. Es una canción local, güey. No me acuerdo ni el nombre, pero una canción local. Ah, de aquí. Sí. Ay, güey. El día más chingón de tu vida. Va a sonar a lugar común, pero ahorita es necesario pensarlo así cuando me despierto. Qué chingón. Homero, te agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación y por haber tenido esta charla. Siempre es un gusto platicar contigo y también pues supongo que para el público y tus seguidores también es un gusto escucharte. Para finalizar, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? Andas bien activo con tu proyecto y también para que la gente escuche tus canciones, ¿verdad? Sí, Homero Ontiveros en Spotify, iTunes, Deezer, en todas las plataformas digitales, en Facebook, Instagram, Twitter. También me encuentran como Homero Ontiveros todos los días. Estoy poniendo algo, así es que actividad van a encontrar, ¿no? Y los espero, si tienen oportunidad de darse un tiempo para escuchar mi música, mis canciones, pues también se los voy a agradecer mucho. Y si les gusta lo que hago de música y lo comparten, pues también se los voy a agradecer muchísimo. Oye, Homero, también rápidamente, yo creo que esta entrevista sí va a salir. El próximo, vas a hacer un concierto virtual, ¿verdad? ¿Vas a tener un concierto virtual el próximo? Es algo que ya grabamos, Okay. pero lo voy a lanzar, lo voy a liberar a través de YouTube en mi cuenta Homero Ontiveros. Me encuentran en YouTube, en mi canal. El 18 de septiembre, viernes 18 de septiembre a las 8 de la noche. Es un pequeño concierto de 4 canciones en un formato cercano a lo que se hacía en el Unplugged, ¿no? Que son con la banda, pero en un tratamiento más tranquilo, un poco más acústico. Son 4 canciones y además vamos a hacer una dinámica interesante. Ojalá, porque mi novia siempre me dice, no es ojalá, es ojalá. Ojalá pueda funcionar y que ustedes nos puedan ayudar en eso. Vamos a hacer un after en Instagram, o sea... Va a ser el concierto en YouTube a las 8 y a las 9 me voy a conectar en Instagram como un after meet, digamos, ¿no? Yo tanto que me quejo de los anglicismos, ¿no? Pero una reunión posterior al concierto en Instagram donde vamos a platicar y van a poder preguntar lo que quieran y charlar y todo, ¿no? Próximo 18 de septiembre, 8 de la noche en YouTube y 9 de la noche en Instagram la charla. Ok, pues bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, TrackOn en Facebook e Instagram y periódico La Roca Monterrey, también en todas las plataformas digitales. Nos vemos en la próxima. Homero, muchas gracias. Gracias a toda la gente de TrackOn, a la gente de La Roca, donde por cierto también escribí y colaboré algún tiempo. Así es que bueno, saludos a todos, hasta la próxima. Nos vemos. Track On.